Me dio un anillo de diamantes que valía más que todo el edificio donde vivo. Me ofreció una mansión en Bel Air, con una piscina que brilla por la noche como un pedazo de cielo. Dijo que me amaba delante de sus padres, los mismos padres que nunca supieron mi apellido. Y entonces me pidió que me casara con él. Y yo lo miré a los ojos más amables que he visto en toda mi vida. Y le dije que la única condición para que yo dijera sí era que renunciara a cada centavo. A todo. A la herencia, a las acciones, al fondo fiduciario. Le dije que necesitaba volverse tan pobre como yo. Debes estar pensando que soy la persona más codiciosa del mundo. Una estafadora. La empleada inmigrante que sedujo al chico rico e intentó arrancárselo todo. La historia es perfecta, lo sé. Pero no sabes la verdad. La verdad no es sobre el dinero. Es sobre la justicia. Y sobre una tumba sin nombre, a miles de kilómetros de aquí. Mi nombre es Elena. Y mi historia no comienza en una mansión en Los Ángeles. Comienza con el olor a polvo y a maíz de una pequeña aldea que ya ni siquiera aparece en los mapas. Pero la parte que importa, la parte que me trajo hasta aquí, comienza en un apartamento estrecho en East LA. La vida era una matemática simple. 2 horas de autobús para ir, 2 para volver. 8 horas limpiando el suelo de otras personas, lavando la ropa de otras personas, viviendo en las sombras de las vidas de otras personas. Todo para que mi hermano, Mateo, pudiera tener una oportunidad. Mateo tenía 16 años, y lo único que yo quería en el mundo era que él no tuviera que aprender la matemática que yo aprendí. Quería que fuera a la universidad, que se convirtiera en alguien. Era inteligente, sacaba las mejores notas en la escuela pública. Merecía el famoso sueño americano que nos susurraban al oído cuando éramos niños. Nuestros padres, ellos no lo lograron. Mi madre murió cuando yo era joven, de una enfermedad que los médicos nunca supieron explicar. Mi padre se fue poco después, de tristeza, supongo. Así que solo éramos Mateo y yo. Yo era la madre, el padre, la hermana. La muralla entre él y el mundo. La agencia de empleos me llamó un martes. Una vacante en Bel Air. La paga era el doble de lo que ganaba. Son muy particulares, dijo la mujer al teléfono. La familia Sterling, multimillonarios, farmacéutica. No me importó. Yo solo veía los números. Aquello significaba un ordenador nuevo para Mateo. Significaba que podía dejar de preocuparme por si la nevera se estropeaba de nuevo. En mi primer día, el portón de hierro se abrió como la boca de una ballena. La casa no era una casa, era un monumento. Mármol tan blanco que dolía a los ojos. Ventanas que iban del suelo al techo, mostrando un Los Ángeles que parecía una alfombra de luces. Un mundo que no era el mío. Me sentí pequeña, invisible. Era exactamente así como querían que me sintiera. El señor y la señora Sterling eran como fantasmas. Viajaban todo el tiempo. La comunicación era a través de notas dejadas por la gobernanta principal. Limpia la biblioteca. No toque los varones chinos. Use la entrada de servicio. Reglas. Cientos de ellas. Yo era parte del mobiliario que respiraba. Y entonces apareció él. Liam Sterling. El hijo. Estaba en casa, de vacaciones de la Universidad de Stanford. La primera vez que lo vi, yo estaba limpiando el pasamanos de la escalera principal. Él bajó, se detuvo y me miró. De verdad. No como si yo fuera una pared o un objeto. «Hola», dijo con una sonrisa tímida. «Eres nueva aquí, ¿verdad?» Yo solo asentí. Hablar con los patrones estaba en lo más alto de la lista de cosas que no debía hacer. «Soy Liam», continuó, extendiendo la mano. Miré su mano, luego la mía, cubierta por un guante de Roma. Sentí que la cara me ardía. «Elena», dije en voz baja, sin estrechar su mano. Él no se ofendió, solo sonrió de nuevo. «Bueno, Elena, si necesitas algo, avísame». En los días siguientes, siempre encontraba una manera de hablar conmigo. Me preguntaba sobre mi vida, de dónde era. Yo daba respuestas cortas, con miedo a perder mi empleo. Pero él era persistente. Me traía un vaso de agua cuando estaba limpiando el patio bajo el sol de California. Dejaba un libro en la cocina con una nota. «Pensé que este podría gustarte». Él era cama, una camabilidad que me desarmaba. Nadie en esa casa me había preguntado jamás cómo estaba. Para ellos, yo no era una persona. Para Liam sí lo era. Empezamos a hablar, secretos susurrados en la cocina a altas horas de la noche cuando sus padres estaban en algún viaje de negocios en Europa. Él me contaba sobre la presión de ser un Sterling, sobre cómo odiaba el mundo de los negocios y solo quería ser músico. Yo le conté sobre Mateo, sobre mis sueños para él.
Liam me escuchaba. Veía la preocupación en mis ojos y no la juzgaba. Un día, mi hermano se enfermó. Una fiebre alta que no bajaba. Llamé a la agencia, desesperada, diciendo que no podría ir a trabajar. No tenía dinero para un médico privado, y la emergencia del hospital público significaba horas de espera. Media hora después, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Era Liam. Estaba allí, de pie en el desgastado pasillo de mi edificio, pareciendo un ángel fuera de lugar. «Te oí por teléfono», dijo. «Vine a ver si necesitaban ayuda». Nos llevó en su coche, un Tesla silencioso que parecía una nave espacial en mi calle, a un hospital privado en Santa Mónica. Lo pagó todo. Esperó conmigo en la sala de espera durante 5 horas. Me compró un sándwich y me dijo que todo estaría bien. Esa noche, sentada en aquella silla de hospital estéril, lo miré y sentí algo que no debía. Algo peligroso. Esperanza. Me permití por un segundo imaginar una vida diferente. Una vida donde no estuviera siempre luchando, siempre con miedo. Mateo mejoró. Liam comenzó a visitarlo. Lo ayudaba con los deberes, hablaba sobre universidades. Se convirtió en un amigo, un hermano mayor para Mateo. Y para mí, él se convirtió en mi refugio. El primer beso ocurrió en la cocina de la mansión. Llovía afuera, un evento raro en LA. Yo estaba preparando un té y él entró, con el pelo mojado por la lluvia. Nos quedamos en silencio por un momento, y entonces él simplemente se acercó y me besó. Fue suave y tímido y real. Parecía lo más correcto del mundo. Comenzamos una relación secreta. Citas en cafeterías baratas al otro lado de la ciudad, paseos por la playa de Venice al amanecer donde nadie nos conocería. Me estaba enamorándome del hombre, no de su apellido. Olvidaba quién era, de dónde venía. Conmigo no era Liam Sterling, era solo Liam. La felicidad es algo peligroso, te ciega. Cierta noche estaba haciendo una limpieza más profunda en el despacho del señor Sterling. Estaba prohibido entrar ahí sin permiso, pero la gobernanta me lo había pedido. Mientras desempolvaba las estanterías, mis ojos se posaron en una fotografía antigua. El señor Sterling, mucho más joven, de pie en un campo rodeado de gente de piel oscura, gente que se parecía a mi gente. Sonreía a la cámara, una sonrisa de conquistador. Sentí un escalofrío. Esa cara me resultaba familiar de una mala manera, de un recuerdo que había pasado toda mi vida intentando enterrar. Lo ignoré. Era imposible. Solo una coincidencia. Pero la sensación no desapareció. Seguí limpiando y vi un premio enframado en la pared. Una placa de cristal grueso. En ella, grabado en letras doradas, estaba el nombre de la empresa, Sterling Pharma, y un premio por innovaciones en investigación clínica global. Y debajo, una lista de lugares. Mi dedo tembló mientras lo trazaba por la lista, y entonces lo vi. El nombre de mi aldea. Me quedé sin aliento. De repente, ya no estaba en un lujoso despacho en Bel Air. Tenía 8 años de nuevo. Estaba viendo a mi madre, acostada en una cama improvisada, con la piel amarillenta, el cuerpo temblando. Recuerdo a los hombres de batas blancas que visitaban la aldea. Lo llamaban el programa. Daban medicinas gratis a la gente. Decían que era para una fiebre tropical que se estaba expandiendo. Mi madre tomó las medicinas y entonces empezó a empeorar. Mucha gente empeoró. Cuando las muertes comenzaron, los hombres de batas blancas desaparecieron. Nunca más volvieron. Solo dejaron atrás cajas vacías con un logotipo, una S estilizada dentro de un círculo. La misma S grabada en aquella placa de premio. Sterling Pharma. Mi mundo se detuvo. El suelo bajo mis pies desapareció. El hombre cuya casa yo limpiaba
el padre del hombre que amaba, no era solo un multimillonario. Era el monstruo de mis recuerdos de infancia, la fortuna que pagaba mi sueldo, que pagó el hospital de mi hermano, que sostenía la vida perfecta de Liam. Esa fortuna fue construida sobre los cuerpos de mi gente, sobre el cuerpo de mi madre. Esa noche fui a casa y vomité. Lloré hasta no tener más lágrimas. Miré el rostro dormido de Mateo y vi el rostro de mi madre. El amor que sentía por Liam se convirtió en veneno dentro de mí. Cada gesto de cariño suyo, cada palabra amable, ahora parecía manchado de sangre. Él no lo sabía. Estaba segura de ello. Liam era bueno. Su alma era pura. No tenía nada que ver con los pecados de su padre. Pero vivía de esos pecados. Dormía en una casa comprada con el dolor de mi familia. Sabía que tenía que hacer algo. La justicia nunca había llegado a mi aldea. Nadie había pagado nunca por lo que pasó. Ahora, el destino, o Dios, o el diablo, me había puesto en el corazón del enemigo. A la semana siguiente, Liam me llevó a cenar a un restaurante caro, con vistas al océano. Estaba nervioso. Habló de nuestro futuro. Dijo que nunca se había sentido así por nadie. Y entonces abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, el anillo de diamantes brillaba burlándose de mí. «Elena», dijo con los ojos llenos de amor, «cásate conmigo». Y fue ahí, mirando el rostro del hombre que amaba más que a mi propia vida, sabiendo que era el hijo del hombre que destruyó la mía, que supe lo que tenía que hacer. La venganza no era el camino. El odio me consumiría. Lo único que quedaba era la verdad y la justicia. Respiré hondo, miré el anillo y luego a él, y mi voz salió firme, fría como el mármol de su casa. «Sí», dije, «pero con una condición. Tienes que renunciar a toda tu fortuna por mí». La sonrisa de Liam se desvaneció, se congeló. Miró del anillo a mi rostro intentando encontrar alguna señal de broma en mis ojos. No encontró nada, solo la calma fría de una sentencia. El ruido de las olas del Pacífico, que antes parecía una banda sonora romántica, ahora sonaba como una cuenta atrás. «¿Qué?», susurró, con la voz débil. «Elena, eso no tiene sentido. ¿Renunciar a todo? ¿Por qué? Si es por seguridad, puedo darte toda la seguridad del mundo. Podemos firmar cualquier acuerdo, uno prenupcial que te favorezca, lo que quieras. Pero esto es todo lo que mi familia ha construido». «No es por seguridad», dije, mi voz tan baja como la suya. «Y no es sobre lo que tu familia ha construido, es sobre cómo lo construyeron». Podía ver el dolor y la confusión luchando en su rostro. Él amaba a su padre. Veía a Arthur Sterling como un genio, un filántropo, un hombre que salvaba vidas con sus medicinas. ¿Cómo podría yo destruir esa imagen sin destruir al hombre que ama junto con ella? «No lo entiendo», dijo, cerrando la cajita del anillo. El clic sonó como un disparo en el silencio entre nosotros. El ruido de las olas del Pacífico, que antes parecía una banda sonora romántica, ahora sonaba como una cuenta atrás. Aquella noche fue el fin del sueño y el comienzo de la guerra. Volvimos a casa en silencio. Cada kilómetro que el Tesla recorría nos alejaba más el uno del otro. Me dejó en la puerta de mi edificio y no dijo nada. Solo me miró con una expresión de quien le han arrancado el corazón del pecho. Vi su coche quedarse parado en la esquina durante casi una hora antes de irse finalmente. En ese momento, pensé que lo había perdido para siempre. Pensé que había tomado su decisión. Estaba equivocada.
Liam no era de los que se rinden. En los días siguientes lo intentó todo. Me envió flores que rechacé, llamó sin parar y yo no contesté. Apareció en mi trabajo, en la mansión, lo cual era un riesgo absurdo. Me acorraló en la lavandería, un lugar cálido y húmedo que de repente pareció frío y sin aire. «Tienes que darme una razón, Elena, una razón de verdad», imploró, con los ojos rojos. «Te amo, haría cualquier cosa por ti, pero me estás pidiendo que dé un salto al vacío, que destruya mi vida por un secreto. Si me amaras de verdad, confiarías en mí», espeté, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. «Saltarías, sin saber cuán profundo es el precipicio». Fue cruel, lo sé. Pero estaba aterrorizada. Si le contaba la verdad, podría no creerme. Podría correr hacia su padre y entonces no solo perdería a Liam, sino también mi seguridad, la de Mateo. El poder de los Sterling era algo que sentía en la piel todos los días. Era como la gravedad, invisible, pero aplastante. Nuestra pelea fue el primer temblor. El terremoto vino después. Liam, frustrado y dolido, hizo lo que cualquier hijo haría. Fue a hablar con sus padres. No les contó sobre mi condición. Solo les dijo que estaba enamorado de la empleada y que quería casarse con ella. Supe que se lo había contado cuando la señora Sterling, Catherine, me llamó a la sala de estar. Nunca me había dirigido más de 3 palabras seguidas. Ese día, me ofreció un té en una taza de porcelana que valía más que el alquiler de un año. Sonrió, una sonrisa fina que no llegaba a sus ojos de hielo. «Elena», comenzó. «Liam es un chico muy idealista. Tiene un buen corazón, a veces demasiado grande para su propio bien». Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. «Se encandila fácilmente con historias trágicas. ¿Y la tuya? Una joven inmigrante, luchando por criar a su hermano. Es una historia muy cautivadora». No dije nada, solo sostuve mi taza con ambas manos para que no viera cuánto temblaba. «¿Qué quieres?», preguntó, la sonrisa desapareciendo. «Seamos directas. ¿Cuánto? Di un número, firmo el cheque y desapareces. Te vas de Los Ángeles, preferiblemente de California. Es la forma más limpia de resolver esto». El insulto ardió como una bofetada. No me veía como una persona, me veía como un problema. Una plaga que debía ser exterminada con dinero. «No quiero su dinero, señora Sterling», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Amo a su hijo». Ella rió, una risa corta y seca. «No seas ingenua, querida. La gente como tú no ama a la gente como nosotros. Quieren lo que tenemos. Es el orden natural de las cosas». Se inclinó hacia adelante. «Pero déjame advertirte. Si no aceptas mi oferta, mi marido tendrá que involucrarse, y Arthur, él no es tan delicado como yo. Él no ofrece té. Él rompe tazas». Salí de esa sala sintiendo como si hubiera envejecido 10 años. La amenaza era clara. Era una declaración de guerra. Y la primera batalla no tardó en llegar. 2 semanas después, Mateo llegó de la escuela con la cara hinchada y un corte en la ceja. Se había metido en una pelea. El otro chico lo había provocado, lo había llamado ilegal. Y Mateo reaccionó. Era una pelea de instituto, algo que podría pasar cualquier día en cualquier lugar. Pero la escuela lo trató como un crimen federal. Hablaron de expulsión, de llamar a la policía. La beca que tanto soñaba con conseguir para la universidad estaba en riesgo. Yo sabía que no era una coincidencia. El otro chico era hijo de uno de los abogados de Sterling Pharma. Estaban usando a mi hermano. Estaban apuntando a mi corazón, a mi única debilidad. Desesperada, me entregué mi orgullo y llamé a Liam. Lloré por teléfono, le conté lo que estaba pasando con Mateo. Él se puso furioso. «Mi padre no haría eso, él no es así», repetía. Pero por primera vez oí una pizca de duda en su voz. El día siguiente, el problema en la escuela desapareció, tan rápido como surgió. Liam me había intervenido. Había usado el apellido Sterling para proteger a mi hermano. Y al hacerlo, me dio la razón. El poder de ese apellido podía destruir o salvar.
y él estaba siempre del lado que se salvaba a sí mismo. Esa noche supe que no podía esperar más. Necesitaba mostrárselo. Solo un pedazo. Lo suficiente para que él comenzara a excavar su propia verdad. Lo encontré en su estudio de música, un anexo al insonorizado en la parte trasera de la propiedad. Era su santuario. «Necesito que veas una cosa», le dije, con la voz temblorosa. Abrí mi móvil y le mostré un artículo que había encontrado después de días de búsqueda en archivos de periódicos online. Era un reportaje pequeño, de una web de periodismo de investigación independiente. El titular era «Sterling Pharma, las sombras de los ensayos en Centroamérica». El artículo hablaba de irregularidades en un programa de ensayos clínicos a principios de los años 2000. Hablaba de la falta de consentimiento informado, de efectos secundarios inesperados y un aumento repentino en la tasa de mortalidad en varias aldeas remotas. La empresa había silenciado el caso, pagando al gobierno local y clasificando los informes como confidenciales. Liam leyó el artículo, con el rostro pálido. Esto es basura, propaganda de la competencia. Mi padre me habló de estas cosas. Siempre intentan atacar a la empresa. Mira los nombres de las aldeas, Liam, le pedí, con el corazón latiéndome en la garganta. Pasó los ojos por la lista y entonces señalé con el dedo. Esta, de aquí es de donde vengo. Levantó la cabeza y me miró. Por primera vez, la confusión en su rostro dio paso a un atisbo de horror. La pieza encajó. Mi condición para la boda, mi silencio, mi dolor. Todo comenzó a tener un sentido terrible. ¿Mi madre? Ella estaba en ese programa, Liam, susurré, y las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a caer. Murió. Ella y docenas de personas más. Los trataron como a ratas de laboratorio. Y tu padre se hizo multimillonario. El mundo de Liam Sterling se resquebrajó en ese momento. Lo vi en sus ojos. Los cimientos de todo lo que él creía. La imagen de su padre como un héroe, todo comenzó a desmoronarse. Salió del estudio sin decir una palabra. Lo oí gritarle a su padre más tarde esa noche. Los gritos resonaban por la casa silenciosa. Eran los gritos de un hombre cuya alma se estaba partiendo en dos. La respuesta de Arthur Sterling no fue con gritos, fue con poder. 2 días después, llamaron a mi puerta. No era Liam, eran 2 hombres de traje, con rostros serios y fríos, agentes de inmigración, del ICE. Dijeron que había una denuncia anónima sobre mi estatus, que necesitaban verificar mis documentos, hacer preguntas. Revolcaron mi pequeño apartamento. Hicieron preguntas sobre cómo pagaba mis facturas, sobre mi pasado. E hicieron llorar a Mateo. Era una advertencia. La advertencia final de Arthur Sterling. Ya no intentaba comprarme. Me estaba amenazando con lo único que me aterrorizaba más que cualquier otra cosa, la deportación. Ser separada de mi hermano y enviada de vuelta a un lugar que ya no existía. Mientras 2 agentes estaban en mi apartamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Lo entiendes ahora, niña? La voz de Arthur Sterling era calmada, sin emoción, como la de un cirujano. He construido un imperio. ¿Crees que voy a dejar que una empleaducha cualquiera lo destruya? Tienes 2 opciones. Coge el dinero que mi esposa te ofreció y desaparece para siempre. O la próxima visita que recibas no será tan educada. Se llevarán a ti y al chico, y no volverás a verlo nunca más. Colgué el teléfono, el cuerpo helado de pavor. Me había acorralado. Usaría todo el peso de su poder, legal o ilegal, para aplastarme. Pero el miedo a veces se transforma en otra cosa. En rabia, en una claridad afilada como un cristal roto. Arthur Sterling subestimó una cosa. Él creía que mi mayor debilidad era mi hermano, pero mi mayor fortaleza era el recuerdo de mi madre. Sabía que ya no había marcha atrás, no había más secretos, no había más juegos. Necesitaba una prueba irrefutable que ni el dinero de Arthur Sterling pudiera enterrar. Y fue ahí cuando recordé algo, un detalle enterrado en la memoria de mi infancia. Uno de los médicos de bata blanca, el que parecía ser el líder, tenía un nombre extraño. Un nombre que a los niños de la aldea les parecía gracioso. Dr. Nightingale. Y tenía una manía. Lo anotaba todo en un pequeño cuaderno de tapas de cuero negro. Lo veía sentado bajo un árbol escribiendo sin parar. Con las manos temblando, me senté frente al ordenador viejo de Mateo. No busqué Sterling Pharma. Busqué Dr. Robert Nightingale e investigación farmacéutica en Centroamérica.
Entonces lo encontré. Un artículo de una revista médica poco conocido de hace años. Una entrevista con el Dr. Nightingale sobre su retiro. Y al final del artículo, una nota a pie de página. Los diarios de investigación del Dr. Nightingale fueron donados y archivados en la Biblioteca Médica de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, a menos de 10 kilómetros de la mansión donde yo trabajaba. Estaba ahí, la prueba, la verdad, escondida en un archivo polvoriento. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Liam. Su voz estaba quebrada. Mi padre, él juró que no sabía nada. Dijo que fueron ejecutivos locales, que él no controlaba todo. No sé a quién creer, Elena. Estoy perdido. Respiré hondo, el corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación. La guerra no había terminado, solo estaba comenzando. No digas más nada, Liam, dije, mi voz sonando más valiente de lo que me sentía. Solo encuéntrame. Mañana. Encuéntrame en la biblioteca de la UCLA y te mostraré la verdad. La verdad sobre el hombre al que llamas padre. La sección de archivos de la biblioteca de la UCLA no se parecía en nada a un campo de batalla. Era silenciosa, fría y olía a polvo a tiempo. Pero para mí, parecía el fin del mundo. Liam estaba sentado a mi lado, el rostro tenso bajo la luz verde y tenue de la lámpara de lectura. No nos tocábamos. Había un abismo entre nosotros, un abismo de verdades no dichas, y estábamos a punto de saltar a él juntos. Una archivista con guantes blancos trajo una caja de cartón gris. Dentro había 3 cuadernos de tapas de cuero negro, desgastados por el tiempo. Los diarios del Dr. Robert Nightingale. El corazón me latía en el pecho tan fuerte que estaba segura de que Liam podía oírlo. La prueba estaba allí. El arma que necesitaba. Abrimos el primer cuaderno. La caligrafía de Nightingale era pequeña, precisa, casi robótica. Eran anotaciones de campo, fechas, nombres de compuestos químicos, números de pacientes, reacciones. Las primeras páginas eran protocolarias, aburridas, pero entonces llegamos a las anotaciones de mi aldea. Iniciada la fase 2 del ensayo del compuesto CT44, población local receptiva, gracias a nuestro contacto, el señor Rojas. Ha sido inestimable para convencer a los más escépticos. Leí el nombre y no sentí nada. Un nombre cualquiera. Continué. Las anotaciones se volvieron más sombrías. Sujeto 14C. Mujer, aprox 40 años. Presenta ictericia severa. Sospecha de fallo hepático. Conforme al protocolo, se mantendrá la dosis para observar la progresión. Una descripción clínica fría de una sentencia de muerte. Liam pasaba las páginas, con el rostro cada vez más pálido, y entonces se detuvo. Señaló una entrada. Sujeto 21A. Mujer, aproximadamente 28 años, madre de 2 niños. Apodo, la florista, porque siempre lleva una flor en el pelo. Presenta temblores y confusión mental. La hija mayor informa que la madre no la ha reconocido hoy. La florista. Así llamaban a mi madre. Me faltó el aire. Era ella. Ahí, en esa página amarillenta, reducida a un número y a un síntoma. Liam me miró, los ojos llenos de un horror que era el reflejo del mío. Extendió su mano sobre la mesa y por primera vez tomó la mía. Su mano estaba helada. Seguimos leyendo, ahora como si estuviéramos en la escena de un crimen, buscando pistas. Encontramos menciones explícitas al proyecto Centinela, patrocinado y supervisado directamente por la oficina del CEO de Sterling Pharma, Arthur Sterling. Había notas sobre encubrir las fatalidades como un brote de fiebre endémica. Estaba todo allí, peor de lo que imaginaba. La crueldad era metódica, corporativa. Liam cerró el cuaderno con fuerza, el sonido resonando en el silencio de la biblioteca. Se levantó y se alejó, con las manos en la cabeza.
Es verdad, le susurró a la pared. No es una mentira, no es propaganda, es verdad. Mi padre... No pudo terminar la frase. Lo vi desmoronarse. El hijo orgulloso, el heredero de un imperio, se transformó en un niño perdido llorando silenciosamente entre las estanterías de libros viejos. Su dolor era tan real, tan profundo, que por un momento quise abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no lo estaría. Mientras estaba de espaldas, tomé el último cuaderno, movida por una sombría necesidad de verlo todo, de entenderlo todo. Y fue ahí donde encontré el giro inesperado, el golpe que nunca esperé. En una de las últimas anotaciones sobre la aldea, el Dr. Nightingale escribió una nota más personal. Debo registrar una gratitud particular a nuestro contacto local, Miguel Rojas. Sin su ayuda, su garantía para con los ancianos, este estudio nunca hubiera sido posible. Lloró hoy cuando la esposa de su primo enfermó, y me preguntó si el pago extra que le dimos podría ser usado para conseguir un médico de verdad para ella. Tuve que explicarle que el protocolo era más importante. Un hombre simple, atrapado entre la necesidad y la lealtad. Recomendé que Sterling lo compensara generosamente cuando salgamos de aquí. Miguel Rojas, mi padre. El mundo dio un vuelco. Las letras en la página danzaron. El nombre de mi padre. El contacto local. El hombre que convenció a su propia comunidad para que tomara el veneno a cambio de dinero. El pago extra. De repente, los recuerdos se encajaron de forma horrible. Recordé un dinero que apareció de repente en casa, nuestra primera nevera. Mi padre siempre con la cabeza gacha después de que mi madre enfermó, consumido no solo por la tristeza como siempre pensé, sino por la culpa. Una culpa tan pesada que lo mató. Mi grito fue ahogado, un sonido de animal herido. Liam se giró, corrió hacia mí. Elena, ¿qué pasa? ¿Qué has visto? Yo no podía hablar, solo señalé la página, el nombre de mi padre. Él leyó, y el horror en su rostro se transformó en algo nuevo, comprensión, una terrible y trágica comprensión. Me miró, y en ese momento ya no éramos el hijo del monstruo y la hija de la víctima. Éramos los hijos de dos hombres rotos, dos padres que, por codicia o por desesperación, tomaron decisiones monstruosas que envenenaron el futuro de sus hijos. La balanza de la justicia, que parecía tan clara, de repente se hizo añicos. Salimos de la biblioteca y el sol de Los Ángeles parecía violento, demasiado brillante. El mundo no había cambiado, pero nosotros sí. Estábamos rotos. No dijimos nada en el camino de vuelta. ¿Qué había que decir? La verdad que busqué durante tanto tiempo no era una espada para usarla contra él. Era un veneno que nos contaminaba a los dos. Llegamos a la mansión en Bel Air. La puerta se abrió y Arthur Sterling estaba en la sala de estar, con un vaso de whisky en la mano esperándonos. Catherine estaba a su lado, con el rostro como una máscara de ansiedad. Así que, dijo Arthur, con la voz calmada y peligrosa, el hijo pródigo regresa. Espero que hayas terminado con esta fase rebelde tuya. Liam no respondió. Caminó hasta la mesa de centro, cogió los libros que trajimos de la biblioteca y los arrojó frente a su padre. El sonido de los libros al golpear la madera cara fue como un disparo. Proyecto Centinela, dijo Liam, la voz desprovista de toda emoción. Sujeto 21A, la florista. ¿Te acuerdas de ella, papá? Arthur miró los diarios y por primera vez en la vida vi una fisura en su fachada de control. Un pánico rápido y feo brilló en sus ojos antes de que lo ocultara. No sé de qué estás hablando. Son papeles viejos, sin valor. Su madre se llamaba Isabela. Le gustaban las gardenias. Y murió porque tú querías acelerar la aprobación de un medicamento para bajar el colesterol y hacer que tus acciones subieran un 12%. Catherine se llevó la mano a la boca. Arthur, diles que no es verdad. Por supuesto que no lo es, gruñó él, levantándose. Es un montaje. Esta chica te está manipulando, Liam. Quiere nuestro dinero.
Leí los informes, papá, gritó Liam, el dolor finalmente explotando en furia. Leí los nombres, leí cómo murieron, vi tu nombre, tu firma autorizando el encubrimiento. No salvaste vidas, construiste esta casa, este imperio, sobre un cementerio. Hice lo que era necesario, gritó Arthur de vuelta, con el rostro rojo. Ese medicamento salvó millones de vidas, millones. ¿Crees que al mundo le importan unas pocas docenas de campesinos anónimos en una aldea olvidada por Dios? Esto es el negocio. Así es como funciona el mundo. Se hacen sacrificios. Fue la confesión, la justificación de un Dios al que no le importan los insectos que aplasta bajo sus pies. Liam lo miró fijamente, la furia en su rostro transformándose en asco y finalmente en lástima. No, dijo, su voz ahora calmada y mortal. Así es como funciona tu mundo, pero ya no es el mío. Se volvió hacia mí. Tenías razón, Elena. El dinero es veneno. Está en todo, en las paredes, en el suelo, en el aire que respiramos aquí. Miró a su madre. ¿Tú lo sabías? Catherine rompió a llorar, un llanto feo, sin consuelo. No sabía los detalles, lo juro. Yo solo sabía que había cosas, problemas. No quise saber, elegí no saber. Y esa era su verdad, tan condenatoria como la de su marido. Liam caminó hacia la puerta. Se acabó, les dijo a sus padres. Renuncio a todo, al apellido, al fondo fiduciario, a la herencia. No quiero nada que venga de ti. Se giró hacia su padre una última vez. Mañana, los abogados se pondrán en contacto contigo y estos diarios irán al The New York Times. Arthur Sterling se desplomó en el sillón, finalmente derrotado. No por la ley, no por los medios, sino por su hijo, por el único legado que realmente no podía comprar. Seguí a Liam fuera de esa casa. Cruzamos el portón de hierro y no miramos atrás. El monumento al poder y al dolor quedó atrás, envuelto en la noche de Los Ángeles. La historia estalló la semana siguiente. Sterling Pharma implosionó. Investigaciones federales, demandas multimillonarias, la caída de un titán. La justicia en su forma pública y ruidosa finalmente llegó. Encontraron a otras familias, otras víctimas. El mundo supo el nombre de mi aldea. El mundo supo el nombre de mi madre. Pero para Liam y para mí, la vida se volvió silenciosa. Él se mudó a un pequeño apartamento en Silver Lake con muebles de segunda mano y sin ninguna vista al mar. Vendió el Tesla y empezó a usar el autobús. Yo seguí en mi apartamento en East LA con Mateo, que ahora entendía el peso del mundo que cargábamos. No nos vimos durante un mes, había mucho que procesar. La verdad sobre su padre y la verdad sobre el mío. Ambos necesitaban descubrir quiénes éramos sin las sombras de nuestros padres cerniéndose sobre nosotros. Un día me llamó. Me pidió que nos encontráramos en un parque cerca de mi barrio. Un parque simple, con niños jugando a la pelota y el sonido de un vendedor de helados a lo lejos. Estaba sentado en un banco, con vaqueros y una camiseta sencilla. Parecía más joven, más ligero, pero había una tristeza en sus ojos que yo sabía que nunca desaparecería por completo, igual que la mía. Me senté a su lado. Estuvimos en silencio durante un largo rato, simplemente observando al mundo seguir adelante. «Lo siento mucho, Elena», dijo, finalmente, mirando sus propias manos. «Por todo, por lo que hizo mi padre, por lo que tuviste que pasar». «Yo también lo siento, Liam, por mi padre. Tomó una decisión terrible. Era un hombre bueno, pero débil. Me enseñó sobre la justicia, pero no consiguió ser justo». Liam me miró. «Ninguno de nosotros es responsable de sus pecados, pero somos responsables de lo que hacemos ahora». Respiró hondo. «No tengo nada, Elena. No tengo dinero, no tengo una mansión, no tengo un apellido poderoso. No tengo nada que ofrecerte». Lo miré a él, al hombre que había renunciado a un imperio, no por mí, sino por su propia alma. El hombre que se enfrentó a la verdad más fea sobre su familia y eligió la decencia en lugar de la comodidad. «Te equivocas», le dije, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Una sonrisa pequeña pero real. Renunciaste a todo lo que no importaba. Ahora tienes todo lo que vale la pena. No me pidió que me casara con él de nuevo, no hubo anillo,
No hubo promesas de un futuro dorado. La vida sería difícil. Solo éramos 2 personas, un hombre y una mujer, marcados por la historia de nuestras familias, intentando construir algo nuevo a partir de las ruinas. Extendió su mano, no como el heredero de un multimillonario, sino solo como Liam. Y esta vez la tomé. Su mano estaba cálida, y por primera vez no era la mano de un patrón o de un salvador. Era la mano de un igual. Nuestra historia no era un cuento de hadas. No era sobre la criada que conquistó al príncipe. Era sobre 2 personas que descubrieron que la única fortuna que realmente importa es una conciencia tranquila, y que el amor más verdadero no es aquel que te eleva a un palacio, sino aquel que te toma de la mano mientras caminas para salir de las cenizas, juntos. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañar el viaje de Elena y Liam hasta el final. Historias como esta nos recuerdan que las decisiones más difíciles rara vez son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que es fácil y lo que es justo. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿La condición de Elena fue un acto de justicia, de amor o de crueldad? ¿Y Liam, al renunciar a todo, encontró realmente la libertad? Me encantaría leer tu perspectiva aquí en los comentarios. Cada comentario nos ayuda a entender el impacto de estas historias y a crear una comunidad que reflexiona sobre temas importantes. Si esta narrativa te ha tocado, te ha hecho pensar o sentir algo profundo, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es dejando tu like en el video. Y por supuesto, si quieres más historias que vayan más allá de la superficie, que exploren los rincones más complejos de la naturaleza humana, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, no te perderás nuestro próximo viaje. Gracias una vez más por ver. Hasta la próxima.